¿Qué tal, chicas? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. De veras que es una bendición poder estar aquí, compartir este tiempo, tener esta plática. Y de veras que para mí es una bendición porque ya tenía mucho tiempo que no podía estar con ustedes. Y bueno, hoy estoy aquí y vamos a platicar. Así que si ya tienes tu cafecito, tu té o tu bebida preferida, lo que tú tengas, ya, prepárate, alístate y empieza a compartir. Porque eso es lo importante, que sepamos nosotras que lo que estamos aprendiendo lo podamos poner ahí, podamos compartírselo a otras de las mujeres, amigas, primas, amistades que tengamos, ¿verdad? Y bueno, hoy me toca a mí el poder compartirles y es algo que viene a acorde con lo que hemos estado viviendo en este tiempo y creo que nosotras en todo tiempo estamos viviendo, estamos en esos procesos, en esas situaciones en que Dios nos permite pasar, pero siempre hay un propósito por el cual Dios nos permite pasar. Y bueno, hoy el tema que yo les voy a compartir es el proceso que nos lleva a un nivel mayor. Cuando yo lo estaba leyendo, es un devocional que estaba leyendo y que me dejó muchas cosas y cuál abrió un poquito más mi panorama, que muchas de nosotros podemos estar viviendo esos procesos, esas situaciones, nosotras como mujeres casadas o solteras o separadas o viudas, que estamos aquí con el día a día, nos enfrentamos a vivir situaciones, ¿verdad? Puede ser con nuestro esposo, con nuestros hijos, con un familiar, con nuestra vecina, o puede ser también un índole de económico, ¿verdad? Que pudiéramos pasar y en este tiempo que estamos viviendo y creo que se han venido acrecentando más en este tiempo. Y bueno, aquí podemos ver que yo les compartía y les mencionaba, son tiempos donde no quisiéramos estar, ¿verdad? Alguna situación que estemos viviendo, quisiéramos no estarla pasando, no quisiéramos estar en esos momentos de dolor, de angustia, de nuestro ánimo esté abajo, que no tengamos ganas, que se pueda ver lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿verdad? Pero yo creo que cuando nosotros nos vemos y le pedimos a Dios que sea Él el que nos sostenga, el que nos ayude a salir de esta situación, en el tiempo que Él ha establecido, ¿verdad? Porque muchas veces de nosotras queremos que las cosas pasen rápido, que las cosas o las situaciones se arreglen de alguna manera rápida, ¿verdad? Y a veces llevan su tiempo,
Y a veces eso nos desespera, nos angustia, nos hace a veces claudicar en las cosas que estamos haciendo. Pero hoy creo que Dios nos quiere llevar en esos procesos para que tengamos un nivel mayor de crecimiento, de madurez, como hijas, como esposas, como madres, pero sobre todo como hijas de un Rey de Reyes. El Señor nos ha dejado muchos ejemplos, Él ha sido nuestro mejor ejemplo y creo que el seguirlo, este es el tiempo de que podemos ponerlo en práctica. Y bueno, aquí les voy a mencionar 3 puntos importantes que creo que son algunos de los muchos que podemos aprender, pero por el tiempo que tenemos voy a manejar 3 puntos, les voy a compartir y espero que les sirvan. El proceso lo busqué en el diccionario y pues no hay mucha que verlo, así que es rápido, es una acción de ir hacia adelante, ¿verdad? En los procesos que estamos nos quedamos ahí, si ustedes recordarán algunos que han pasado, se acuerdan y dicen, no, pues fueron rápidos, prácticamente si vemos el tiempo, pero en el momento que estamos se nos hacen eternos, ¿no? Se nos hacen largos. Pero realmente ese es un tiempo establecido, un tiempo que Dios ahí nos está tratando y de acuerdo a como nosotras lo estemos llevando, ¿verdad? Porque a veces se nos hace fácil estar renunciando, estar peleando con Dios, estar diciéndole a Dios ¿por qué estoy pasando esto? Y a veces Dios no nos contesta y guarda silencio. Lo hemos compartido en otros temas que hemos platicado y muchas veces Dios guarda silencio. Pero yo creo que aquí este tiempo Dios nos va a revelar que en medio de este proceso podemos llegar hacia ese nivel que Dios nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, tenemos el talento, la fortaleza, el ser esas mujeres guerreras, esas mujeres que no nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Sé que es doloroso, sé que podemos estar en ciertos momentos angustiadas, en momentos donde queremos sentir el abrazo de nuestro Dios, decir, aquí estoy, en medio de lo que estamos viviendo, Dios nos va a enseñar que ahí está con nosotros. Así que el proceso es una acción de ir hacia adelante. El primer punto que voy a comentarles es el proceso revela tu corazón, ¿verdad? Cuando estamos en esas situaciones que estamos viviendo, Dios deja ver cómo está nuestro corazón. Por lo general tendemos a huir, a no ser confrontados, a que nadie se entere que estamos viviendo esta situación, a ser expuestas, a que, pues sí, como lo dije, a ocultarnos de esa situación. Pero Dios una otra vez ahí nos muestra su amor, su perdón y nos moldea a su imagen. Cualquier situación que estemos viviendo. Yo les voy a comentar una rápida. A mi esposo, al pastor, no le gusta que la comente. Fue una situación que estábamos recién casados, teníamos recién nacida Andy, tenía, ¿qué será? 2 meses, cuando mucho, 1 mes y medio, 2 meses. Entonces, en ese tiempo estábamos viviendo con mi suegra. ¿Por qué? Porque los planes que nosotros habíamos propuesto, es decir, nos casamos en tanto tiempo, nos salimos, empezamos a formar nuestra casita y todo, pero esos son nuestros planes, pero los planes de Dios eran diferentes, ¿verdad? A mí no me gustaba, no porque no estuviera a gusto en la casa de mi suegra, simplemente porque yo deseaba tener mi lugar, mi hogar, y pues bueno, no podíamos y estuvimos viviendo ahí. Algo que me conflictó a mí en lo personal, ¿verdad? Entonces, pues inexperta, lo poquito que yo aprendí en cuidar a mis sobrinos, pues no es lo mismo cuando ya nos enfrentamos a la realidad de tener un bebé ya en nuestros brazos, a depender el bebé totalmente de nosotras. Entonces, pues yo aprendí a bañarla, aprendí que, pues lo que yo aprendí lo empecé a poner en práctica. Pero había cosas que necesitaban decirme y en ese momento pues no había nadie. Entonces recuerdo que ella le tocaba su baño y pues ella tenía mucha hambre. Entonces yo en ese momento pues yo tenía muchísima leche. Entonces yo la bañé,
pero ya ella su desesperación, yo me acuerdo que terminé de vestirla y Andy tuvo mucho cabellito de bebé, de recién nacida, entonces yo dije, no, pues ya le voy a dar de comer. Entonces cuando yo le empiezo a dar el pecho, pues la niña desesperada empezó a tomarla mucho, pues entonces como yo tenía mucha leche, entonces yo vi que ella, pues de tanta leche, pues en un momento no podía respirar. Entonces, pues yo lo que hice, en lo que yo creí conveniente, pues la volteé, ¿no? Y le empecé a pegar en su espaldita y pues la niña no reaccionaba. Entonces yo creo que mi suegra oyó porque yo le decía, Andy, respira. Mi suegra entró en ese momento, mi niña me la quitó y se la llevó a su recámara. Entonces en lo que yo pues me cubría, me tapaba el pecho, cuando yo vi, ya mi hija en su momento ya no respiraba. Entonces yo salí corriendo, estábamos cerca de la casa del pastor Edwin. Yo salí corriendo, yo no sé cómo vería, o sea, ese camino, hoy lo puedo decir que se me hizo eterno, pero yo corrí, yo casi volaba, yo sentía que estaba volando, ¿no? Yo llegué con mi cuñada Lolita y estaba en ese momento su mamá de ella. Yo no sé qué cara verían y yo nada más le dije, Lolita, mi hija. Su mamá salió corriendo. Entonces Lolita me dijo, espérate, respira. Yo ya como pude, le platiqué. Yo le decía, es que quiero irme a la casa, quiero saber qué pasa con mi hija. Entonces, cuando yo fui y tocaba, porque me salí sin llaves ni nada, ya no había nadie. Entonces yo recuerdo que me quedé en la puerta, yo lloraba y yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? Que me abran, ¿no? Para saber cómo está mi hija. Yo en ese momento quedó expuesto mi corazón, porque ahorita van a ver por qué. Entonces yo tocaba, yo veía que no, entonces yo dije, voy a quitar el mosquitero, no estaba muy separada de la ventana del barandal, del puentecito, pues, para yo brincarme y abrir la puerta y saber dónde estaba. Entonces yo estaba desesperada y lo único que en ese momento fui clamarle a Dios y decir, Señor, mi hija, era lo único que yo repetía. Entonces, yo no sé, a mí se me hicieron esos minutos eternos, de veras eternos. No les puedo decir, fueron 10, fueron 15, fueron media hora, no sé. Fueron unos minutos que se me hicieron eternos. En ese momento, tocar en la reja, me habló su mamá de Lolita y me dice, Ruth, ven, tu hija está bien. Entonces, cuando yo bajé de las escaleras, fui y ya estaban con un pediatra, ya la niña había reaccionado. Entonces me dijo el pediatra, dele de comer. Entonces, pues yo no sentía que tenía leche. Entonces la niña empezó a comer. Entonces el pediatra me dijo, ¿qué tiene? ¿Por qué la niña pasó esto? Pero en medio de eso, él me estaba observando a mí y me dijo, ¿tiene alguna angustia, algo que le preocupa, algo que le quita ese momento de estar con su hija? Y yo le dije, sí. Entonces, sí, pero al momento decía, yo no quiero hablar. ¿Por qué? Porque iba a quedar expuesto mi corazón, iba a quedar expuesto lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Yo no tenía ningún problema con mi suegra, yo no tenía nada, simplemente lo que yo quería era algo que sentía que era justo, ¿sí? Era mi casa. Y bueno, ya me dijo el doctor, sí, su hija llegó así, llegó exactamente en el tiempo, ¿sí? Entonces yo le dije, ¿qué le hizo a mi hija? Ya me dijo, le toqué un punto en su piecito donde la niña reaccionó. Para no hacerlo largo, ahí me dijo el doctor, cuando usted esté dándole de comer a su hija, esté tranquila, deje que los problemas queden atrás, en ese momento disfrute. Entonces, cuando yo estaba viendo este tema, yo decía, ¿cuántas veces hemos estado así, en ese momento de angustia? Y cuando Dios nos habla y nos dice, entrégamelo, o te hace decir que estás pasando esto por esto y esto, quedamos con ese temor de ser expuesta con nuestra familia, con los que nos rodea, o estar expuestas delante de Dios. Pero Él lo hace para que podamos entender que ese momento es bueno, porque declaramos en ese momento la situación que estamos viviendo. Para no serles larga, terminar ese punto de Andy, entendí
ya me explicó cómo hacerle, ya se los platicaré en otro momento para que este tiempo pueda terminar estos puntos. Cuando yo terminé de hablar, de decirme el doctor cómo hacerlo esto, en el momento me cayó el 20 y yo dije, ¿qué noticia, cómo le voy a decir a mi esposo la responsabilidad que tenía yo en ese momento, ¿no? Me acuerdo que en ese momento en la iglesia donde estábamos estaba un congreso y pues tenía mi esposo que estar tranquilo, abierto a lo que Dios le quería hablar en ese momento, ¿no? Y pues ya llegué a la casa, le terminé de dar de comer a la niña. Esa noche ya no dormí yo bien porque yo estaba atenta a que respirara bien, entendí lo que tenía que hacer. Y bueno, cuando llegó mi esposo, él me dijo algo, Dios me iba preparando en ese momento. Dice, cuando yo di la vuelta a la esquina, Dios me dijo, él me comenta que Dios le comentó, prepárate porque te van a dar una noticia que te va a sorprender. Entonces ya me acuerdo, hablé con mi suegra y me decía, hija, yo sé que va a haber el tiempo en que Dios te dé tu casita, disfruta este momento. Y yo le decía que sí. Yo le decía, en ese momento yo quería estar con mi hija, yo no quería hablar con nadie, porque ese momento que yo viví fue tan difícil, pero pude ver que Dios siempre estuvo con nosotros. Cuando en ese momento llega mi esposo y llega Dudby y me dice, ¿cómo estás? Y pues ve el ambiente que se sentía raro y yo le dije, necesito hablar contigo. Ya le platiqué lo que pasó. Yo no supe si Andy en ese momento se desvaneció, yo no sé qué. No les puedo decir porque yo no vi. Yo le dije, y ahorita la niña está bien, el doctor la revisó, quiere que la llevemos posteriormente y de ahí fue en su pediatra de Andy en ese momento. Bueno, yo creo que ahí cuando Dios Dios permite que quede en nuestro corazón expuesto para poder entregárselo a Él y que Él tome el control de ese momento, de veras que nos sentimos de una manera diferente. Dice, aquí escribía, yo decía, yo te llevo por caminos porque necesito formarte para mis propósitos, ¿verdad? No sabemos a veces cuáles son los propósitos de Dios, pero en ese momento tan duro, tan difícil que pudiéramos estar viviendo, podemos ver que Dios ahí está, que su fidelidad es incomparable y que no nos va a dejar, que aunque seamos dolorosos, aunque sea lo que estemos pasando, Dios siempre va a estar ahí. Y aunque nuestro corazón quede abierto, es para que Él pueda hacer su obra, sanar, darle lo que necesita en ese momento nuestro corazón, nuestra vida, ¿verdad? Así que en ese momento podemos decir que Dios ha estado con nosotros. El siguiente punto, aquí les escribí algo. Si estás pasando por un proceso, te animo a que no pierdas el ánimo, que no te resistas. Estás siendo formada por tu formador. Yo no sé, a lo mejor en ese momento Dios quería que yo aprendiera a depender de Él, a tomar las cosas con tranquilidad, a darles el tiempo a cada una de las cosas que estaba viviendo. Yo estaba muy chica, a lo mejor inexperta, pero aprendí en medio de ese dolor, ¿sí? Aprendí que Dios me estaba formando, que Dios era el que a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Entenderlo, pero ahí es cuando Dios. Y ahora que veo a mi hija ya casada y digo, Señor, gracias porque en ese momento tú estuviste. Yo hubiera sido, a lo mejor me hubiera vuelto loca, gritado, no sé qué hubiera pasado. Pero yo nada más lo único que hice fue alabar al Señor, decirle, Señor, tú tienes el control. Dame paz para lo que tenga que ver, tenga que saber qué está pasando, ¿verdad? Gracias a Dios, todo está bien. El segundo punto es, el proceso te lleva a un nivel de adoración mayor, ¿verdad? Adoración es acción de adorar. Adorar es reverenciar o rendirse. Aquí es como yo les decía, en ese momento yo me rendí, porque yo no tenía fuerzas. Yo no les voy a decir que por mi mente pasó lo peor, porque no, pero sí empecé a adorar en ese momento a Dios. A mí nadie me dijo, hazlo de esta manera,
siéntate o híncate. No, yo simplemente le decía, Señor, tú tienes el control. Y le dije, perdóname si hice algo que no estuvo bien. No me justifico por ser una inexperta en ese momento, pero Señor, aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. Y lo único que yo sí le decía, Señor, dame de tu paz. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento yo me hubiera vuelto loca y por haberme querido meter a la casa me caigo, se complica más la situación, ¿verdad? Yo no sé, pero en ese momento es lo único que yo le expresé a Dios de poder rendirme a Él. Y es como yo les decía anteriormente, el hecho de cuando uno pasa una situación, ir delante de Dios, rendirse, es entregarle todo aquello que Dios nos está pidiendo, aquellos momentos de angustia, aquellos momentos donde estamos sintiendo el dolor, donde ya no podemos, nos vamos y nos derramamos delante de Dios. Si ustedes ya lo experimentaron, de veras escríbanos ahí y digan cómo se sienten después. No quiere decir que cuando nosotros nos rendimos, entregamos, nos derramamos delante de Dios, quiere decir que el problema ya. No, el problema lo tiene Dios, la situación la tiene Dios, el momento lo tiene Dios. Te levantas de una manera que Dios te hace sentir ligera, te hace sentir que Él tiene el control, te da esa paz sobrenatural que necesitamos en estos momentos, porque de veras a veces andamos con una guerra en nuestra mente, una guerra con la situación, a veces hasta con nuestra familia, ¿verdad? Y nos suele suceder. Aquí pues cuando estamos en procesos tenemos dos opciones: quejarnos, llorar, autocompadecernos o ir más allá, ser valientes y ser esas mujeres guerreras que no nos dejamos vencer. ¿Cuál de las dos cosas somos nosotras? Las que en ese momento nos estamos quejando, nos estamos autocompadeciendo, nos estamos quejando, estamos echando chispas y centellas con todos, o somos aquellas que tomamos la decisión de ser esas mujeres fuertes. Sé que no es fácil ser fuertes, decir, Señor, me está doliendo hasta los huesos, pero aquí estoy firme, y seguir hacia adelante. Cuando lo tomamos, esa decisión de rendirnos, de derramarnos delante de Dios, es cuando ustedes experimentan decirle, aquí está mi problema, cual sea, aquí está. Dios sabía que en ese momento yo tenía mi lucha en mi mente, decir, yo quiero mi casa, yo decía, es algo que no estoy pidiendo más, no es algo que estoy exigiendo, pero mi pelea era mi mente con esa. Entonces a veces tanto nuestra mente está trabajando que no nos damos cuenta qué estamos haciendo, a quién sin querer estamos dañando, cómo nos estamos comportando. Entonces, ¿cuál de las dos en ese momento? Yo creo que sería yo de tomar, de ir hacia adelante, de no dejarme vencer, de poder experimentar ese nivel de adoración. Puede ser, muchas nos podemos en una alabanza, que esa alabanza empiece a tocarnos, que las palabras que se estén diciendo puede ser, o puede ser también leyendo su palabra. A lo mejor yo soy de las que voy delante de Dios, me humillo y ahí me derramo delante de Dios. Así como esa situación que vivimos otra también donde yo lo único que hice fue de veras doblar mis rodillas y decirle, aquí estoy. Yo no puedo. O sea, yo quisiera solucionarlo de esta manera, pero a veces salían mal las cosas. Entonces yo decía, Señor, aquí estamos. A veces yo no había manera de decirle nada. A veces decía yo, aquí estoy. Y yo me derramaba, pues llorando, era mi manera. Y yo veía cómo Dios me sentía diferente. Sabía que la prueba que estábamos viviendo era fuerte, pero también sabía que Él era mayor que la situación que estábamos viviendo. Entonces, cuando yo experimenté ese nivel de adoración en esos momentos. Así que la situación que tú estés viviendo, ve delante de Dios, derrámalo, entrégaselo, pero entrégaselo así de, Señor, aquí está. Ya a lo mejor ya hice esto, ya hice aquello,
A Dios no necesitamos ayudarlo. Él lo que necesita es que nosotras estemos dispuestas a hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿de cuáles somos nosotras? Cuando tomamos la decisión de no dejarnos vencer, podemos ver que en medio del proceso podemos encontrar un refugio, podemos escuchar su voz, tener esa paz, como les decía, saber que en esos momentos estamos tranquilas, estamos Él y yo, mi Padre y yo estamos. Si hay que sanar, si hay que quitar, si hay que poner, ahí está Dios haciéndolo. Pero necesitamos nosotros reconocerlo. Primeramente con Él, entregárselo a Él y en ese momento Dios empieza a hacerlo. Estar dispuestas, ahora sí que flojitas para que Dios empiece a hacer lo que tenga que hacer en nosotros en ese momento. Él nos lleva a la profundidad Él nos lleva en esos momentos a la profundidad de su corazón para conocerlo, para descargar nosotros sus cargas en Él, nuestras necesidades y centrarnos quién es Él en nuestras vidas, ¿verdad? El proceso nos lleva a conocerlo de una forma que antes no habíamos experimentado. Cuando nosotros aprendemos a hacerlo, conocemos a Dios de una manera diferente, de una manera que nos sorprende, que ahí está, que nosotros podemos, Él dejó que peleáramos, Él dejó que dijéramos cosas y quisiéramos y todo, pero Él lo dejó y en su momento dice, a ver, ya viste que como tú quisiste, como tú querías solucionarlo, no fue así, aquí estoy yo. Entonces, dejemos que Dios sea, ¿verdad? El proceso también nos lleva a desarrollar nuestra fe, ¿verdad? Dios cuando te formó puso una medida de fe en ti y esa medida que lo busques y leas su palabra. Tu fe crecerá. En Romanos 10:17 dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye en la palabra de Cristo. Nuestra fe en esos momentos es ponerla en práctica. Cualquier situación, yo les voy a decir la que yo viví con Andy, yo pensé y dije, Señor, yo creo que tú la tienes bien. Yo no sabía dónde se había ido mi suegra, no tenía cabeza en ese momento. Yo nada más dije, Señor, tú me la diste y sé que tú me la vas a permitir que ella continúe. Mi fe fue acrecentada, mi fe fue aumentada, algo que yo no estaba viendo en ese momento, ¿verdad? Entonces es cuando nuestra fe nos mueve. Hemos visto y hemos escuchado y hemos dicho, la fe mueve montañas, la oración mueve montañas. Entonces nuestra fe es algo que si en este momento tú estás viviendo algún dolor, alguna situación, que a lo mejor pudiéramos estar viviendo en esto de la pandemia, que la economía ya está en números rojos, pues declara, Señor, que esta economía vamos a salir adelante, vamos a poder cubrir aquellos huecos que se quedaron abiertos en este momento y que vamos a tener para poder seguir sustentándonos. Cualquier situación que tú estés viviendo, con nuestros esposos, hoy podemos decir que el estar en casa, desde que trabajan en casa, estar y que parece que nosotros somos la que lavo, ahora sí que viene esa, ¿no? Y que lejos de tener esa comunicación, esa relación bien, pues viene a fracturarse, ¿no? No, yo creo que Dios no quiere que pase eso en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, y digo hasta con uno mismo, ¿no? Entonces, nuestra fe tiene que ser desarrollada aún más. ¿Por qué? Porque estamos viendo, declarándole, pidiéndole a Dios que se le dé esa solución. Que a mejor nuestros ojos naturales vamos contracorriente, que vamos contra aquellas cosas que no hay solución, que aparentemente para nosotros no hay solución. Pero para Dios todo tiene solución, tiene el control. Así que estos son los 3 puntos
que vemos es expuesto a nuestro corazón, nos lleva a un nivel mayor de adoración. Yo les dije a mí en la oración, a lo mejor ustedes a través de leyendo su palabra, Dios se les revela más, o a través de la alabanza, yo no sé, a lo mejor yo cuando paso situaciones así, yo estoy alabando al Señor, escuchando una alabanza, yo pues también no puedo ni cantarla, estoy llore y llore, pero estoy derramándome delante de Dios. Es experimentar una mayor adoración a nuestros padres, es rendirnos delante de Él. Entonces, el siguiente pues es nuestro proceso de desarrollo en nuestra fe. Así que les voy a dar unos versículos. En Hebreos 11:1, en la Nueva Traducción Viviente, dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y en Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Así que en estos momentos, en esos procesos que estemos viviendo, Dios nos quiere llevar a un mayor nivel porque sabe la capacidad y el propósito que Dios nos ha puesto en este lugar. Así que este es algo que yo te puedo contar. Tú a lo mejor tienes alguna situación que nos puedas compartir y que puedas decir: yo he estado haciendo esto y he visto la respuesta. A lo mejor mi fe fue acrecentada mayor porque estoy declarando que mi economía está mejor cada día. Y te digo, nuestros ojos naturales pueden ver que no es así, pero aprender con nuestros ojos espirituales. Así que, chicas, yo les dejo esto. Recuerden que siempre estamos para ir hacia más adelante. No quedarnos estancados, no decir yo no puedo. Sí se puede, porque tenemos un Dios que está con nosotros, que nos anima, que nos fortalece. Y en la palabra de Dios ahí dice: todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, Él está con nosotros. Así que yo te dejo esto en tu corazón. Cualquier situación que tú estés viviendo, sabes que Dios tiene un propósito de llevarte a un nivel mayor, cualquiera que sea, y que podamos compartirlo con aquellos que estén pasando. No va a ser la misma situación, no van a ser las mismas soluciones, pero sí que les podemos dejar alguna enseñanza, algo que les podamos compartir, porque sabemos que estas cosas que pasamos es para poder compartir, aprender. Yo aprendí que tenía que ser más cuidadosa con el tiempo de la comida de Andy, con el tiempo de baño, y que no, en esos momentos no hay esposo, no hay momentos de limpieza, no, es ese tiempo específicamente con mi hija. Y la palabra de Dios nos lo dice, que hay tiempo para todo. Entonces, a veces duelen los procesos, sí, pero siempre hay alguna solución. Así que, chicas, me dio mucho gusto estar con ustedes. Déjenme orar y pedirle a Dios que en medio de lo que estamos viviendo, Él pueda ser nuestro sustento. Bendito Dios, en esta hora, Padre Celestial, quiero darte las gracias porque sé, Señor, que lo que hemos aprendido viene de tu corazón. Viene a dejarnos que sabemos que tenemos que ser expuestas, pero para darte la honra y la gloria, Señor, para llevarnos a un nivel mayor de adoración, Señor, de poder experimentar que tú eres un Dios vivo, eres un Dios real y que tú tienes la solución a cada una de las situaciones. Que cuando nos derramamos delante de ti, Señor, tú te llevas nuestras dolencias, nuestras cargas, nuestras tristezas, tú te llevas todo en ese momento, Señor, y nos debemos de levantar sabiendo que la solución viene pronto, Señor, en tu tiempo. Señor, a que nuestra fe sea movida a ir hacia más, Señor. Que vivamos siempre con esa fe que, Señor, que nos mueve a saber que tú tienes todo, respuestas, soluciones, tienes todo bajo control, Padre. Yo te ruego en esta hora, Señor, por cada mujer que esté viviendo estas situaciones, que tú las tomes, que tú las abraces, que tú les digas cuánto las amas y que sabes que que ellas puedan confiar que tú tienes la solución, la respuesta.
en este momento, que tu paz sea sobre de ellas en sus corazones, Señor. Que tú las abraces, Señor, y que les muestres que tú sí eres un Dios vivo, eres un Dios real y que tú estás siempre ahí al pendiente de nosotras y que tus ángeles alrededor de nuestras vidas, Señor. Las bendigo en esta hora, Señor, y te doy muchas gracias, Padre, porque sé que tú has escuchado el corazón de cada una de ellas, Señor. Las bendigo en esta hora, Señor, y te damos gracias, Señor. Amén. Así que me dio mucho gusto, chicas, estar con ustedes en esta hora. Espero que este tema, estos puntos los podamos poner en práctica y no dejarlos, que sabemos que somos esas mujeres que vamos a ir hacia más. Somos esas mujeres que no nos detenemos y que vamos a ir de victoria en victoria. Así que nos vemos la próxima semana. Dios las bendiga. Cuídense mucho. Bonita tarde.